En este vídeo os voy a hablar sobre factores inhibidores o saboteadores de la producción de fuerza, pensando en que si los tenéis en cuenta es muy probable que podáis optimizar vuestro entrenamiento de fuerza o en general también lo que es optimizar vuestros levantamientos. Si podéis tener a raya este tipo de factores, los podéis eliminar o al menos los podéis gestionar de una manera óptima. Este es un vídeo que nace a raíz de que he estado reflexionando sobre este tipo de factores porque había un par de ideas aquí clave que os quería compartir y a partir de ahí he ido pensando y desarrollando un poquito más para abarcar todo este tipo de factores que os pueden sabotear los levantamientos. Y de ahí sale lo que es este vídeo, y una de las conclusiones principales y la más importante es que la mayoría de estos factores inhibidores o saboteadores de la producción de fuerza en los levantamientos están relacionados con el sistema nervioso, ¿vale? Son saboteadores que de alguna u otra manera van a afectar esos impulsos nerviosos que pueden llegar a producir la fuerza y que pueden sabotear esa coordinación de los diferentes grupos musculares o del propio músculo para poder optimizar la fuerza al máximo. También pensando sobre esto, creo que estos factores sobre todo van a ser súper relevantes cuando vayáis a hacer levantamientos máximos. Yo creo que mientras más lejos estéis de vuestros levantamientos máximos o de los levantamientos pesados, creo que estos factores van cobrando menos importancia. Entonces, quizás una reflexión que se me acaba de ocurrir ahora mismo es que si, por ejemplo, estos factores que voy a comentar no los podéis llegar a eliminar a la hora de entrenar, quizás una buena opción a la hora de salvar, por decirlo de alguna manera, esos entrenamientos es plantear un entrenamiento con cargas más ligeras para que estos factores no sean tan determinantes, ya que al fin y al cabo las experiencias con las cuales he sacado los diferentes factores y las siguientes conclusiones están basados en mi experiencia personal a la hora de entrenar, que como podéis haber visto en los diferentes vídeos de mi entrenamiento o cuando tiro máximas, me gusta mucho, siempre que mi cabeza me deje, ¿vale?, trabajar con cargas muy al límite, incluso llegando a ser supramáximas. Y también cuando he llegado a entrenar a personas, este tipo de factores, cuando están con ese tipo de cargas más altas, yo creo que son totalmente determinantes y pueden significar que puedas realizar un levantamiento o no, o incluso puede significar que si no se gestionan correctamente te saboteen totalmente el entrenamiento que tenías planeado hacer, e incluso si se gestiona muy mal te puede sabotear el entrenamiento de toda una semana, incluso varias semanas, si no se llega a gestionar bien estos factores que, como os he comentado, lo principal que hay que cuidar en este aspecto es cualquier tipo de sabotaje que pueda afectar a nivel de sistema nervioso. Os explico. Fijaos, aquí os he hecho una clasificación de varios tipos de sabotaje o de inhibidores. Lo he clasificado como en 5 categorías más o menos, pero algunas de ellas se bifurcan. Entonces, la primera, que os ya os he comentado, que es cualquier tipo de factor que afecte al sistema nervioso, ya que afecta directamente en esa producción de fuerza. ¿Y qué factores hay que afecten a ese sistema nervioso, que lo sobreestimulen, que lo distraigan, por decirlo de alguna manera? Pues aquí, para empezar, y el origen de este vídeo es controlar el dolor, controlar las molestias, controlar las incomodidades e incluso controlar la inestabilidad. Aquí el origen de este vídeo nace de que yo, por ejemplo, os quería comentar, y los que hayáis visto, por ejemplo, los vídeos de mi entrenamiento, que yo, por ejemplo, cuando ya la mano la tengo muy desgastada por hacer los diferentes levantamientos, me duele tanto el agarre que directamente me inhibe a producir fuerza. O sea, no llega a ser una lesión. Yo noto, por ejemplo, que mi cuerpo, obviando esa parte del agarre, podría hacer esos levantamientos, pero luego al agarrar la barra, por mucho que vaya, por ejemplo, con toda la intención de venga, que no pasa nada, lo que sea, noto que la fuerza que se produce es menor que la que produciría si tuviese el agarre perfecto. Entonces, como veis, un factor que realmente nadie espera que sea determinante, como el dolor del agarre, que cualquiera dice, bueno, eso con cojones lo puede superar, puede sabotear totalmente un levantamiento para incluso no llegarlo a producir. Aquí, por ejemplo, en la parte de dolor, y aquí también el otro origen de este vídeo, por el cual lo hice, es muy similar a lo que os he comentado de las manos. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas tenía inflamada lo que es las muñecas y pude notar perfectamente que, si bien tenía lo que es la musculatura perfectamente para poder realizar ciertos levantamientos, en estos casos levantamientos de press vertical, o sea, el press militar, notaba que por mucho que mi cuerpo estuviese perfecto, excepto la muñeca, a la hora de empujar, si bien cualquiera dice, bueno, aguanto un par de segundos de dolor y no pasa nada, yo notaba, por mucho que mi intención fuese la de producir la máxima fuerza para hacer esos levantamientos, que
mi cuerpo se inhibía y por lo tanto haciendo esos levantamientos mucho más difíciles de lo que realmente podrían haber sido si no hubiese tenido molestias, o incluso llegaba a fallar los levantamientos porque simplemente mi cuerpo no me deja hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí una conclusión que podéis sacar al respecto con estos puntos es, sobre todo cuando vayáis a hacer levantamientos máximos, que estas cositas de los dolores, las molestias, los cuidéis. También, por ejemplo, aquí os he puesto la parte de incomodidades, que podría ser desde factores internos, como yo que sé, que sientas más rigidez muscular, o por otra parte lo que es factores externos, como por ejemplo llevar un calzado incómodo, que tengas, por ejemplo, una piedrecilla en la zapatilla a la hora de hacer el levantamiento. Algún ejemplo que me pasa a mí de vez en cuando, que por ejemplo, después de haber hecho muchas sentadillas por delante, lo que es la zona de apoyo de la barra esté muy irritada. Entonces, todo ese tipo de incomodidades que, si bien cualquiera dice que con cojones y con coraje los puedes superar, por mucho que tu intención sea superarlos, yo he notado, sobre todo con esos levantamientos máximos que os digo, que inhibe la producción de fuerza y sabotea los levantamientos, o incluso levantamientos en los que se pueden llegar a levantar, noto que como que inhiben a hacer incluso más repeticiones porque no estás cómodo. E igualmente lo que es la parte de inestabilidad. De hecho, esta parte de la inestabilidad, ahí también con esas sentadillas por delante he estado más consciente y lo he estado trabajando mucho porque he notado que me inhibía mucho lo que es la producción de fuerza. Entonces, ahí por ejemplo, lo que he estado haciendo para hacer los levantamientos más estables es estar más consciente de, una vez agarrar las cargas, centrarme primero, antes de centrarme en el levantamiento, en estabilizar el movimiento y a partir de ahí mantener la estabilidad y luego hacer el levantamiento y se hace muchísimo más cómodo. Entonces, como veis, estos 4 factores, si los podéis eliminar o los podéis tener a raya, yo creo de verdad que os va a beneficiar mucho en vuestro entrenamiento de fuerza. Aquí también, por ejemplo, cosas como el agarre, yo noto perfectamente que cuando tengo el agarre machacado, hacer hasta dominadas, no es que me cuesta hacer dominadas, sino que mi cuerpo me impide hacer más dominadas por el dolor de las manos. Entonces, cuidar ese tipo de cosas. Luego, pasando al segundo grupo de factores que he sacado aquí, viene a ser los relacionados con la fatiga. Y aquí lo he bifurcado y lo he puesto en 2 tipos de fatiga. Lo he puesto, por un lado, la fatiga presesión y la fatiga intrasesión. Entonces, aquí por fatiga presesión saqué los diferentes 3 grupos, que por un lado sería controlar la fatiga acumulada, por otro lado el mal descanso y por otro lado el mal sueño, diferenciando esta parte de mal sueño con el mal descanso. Yo he podido notar perfectamente que estos 3 factores, a la hora de entrenar, como lo hago yo, afectan muchísimo al rendimiento que puedo desempeñar a la hora de entrenar. Y de hecho, estos factores, y también por ejemplo el de las molestias y el dolor, sobre todo el dolor de las manos, cuando me toca entrenar pesado los tengo muchísimo en cuenta de, por ejemplo, yo soy consciente, por ejemplo, que si descanso mal o si no duermo bien el día anterior al que me toca entrenar pesado, los levantamientos no van a salir y no suelen salir. Yo creo que perfectamente puedo tener un rendimiento entre un 5 y un 10% inferior si por lo que sea ese día no he podido dormir bien. Entonces, aquí para paliar estos efectos negativos de estos factores, he puesto, por ejemplo, que para la fatiga acumulada habría que mejorar y ser consciente de ese control de las variables de entrenamiento. En este caso, en esta fatiga acumulada, yo creo que la intensidad, el volumen y sobre todo quizás incluso la frecuencia de entrenamiento. Entonces, es ver cuál de esas 3 variables puede estar saboteando más los entrenamientos. Si es, por ejemplo, que estás entrenando muy frecuente durante la semana y no te da tiempo a recuperarte, si por ejemplo hiciste un cambio de volumen de entrenamiento haciendo demasiadas series que impiden que llegues a recuperarte, o si por ejemplo no estás adaptado a hacer levantamientos muy pesados, ese exceso de intensidad te deje muy fatigado el sistema nervioso y junto a no controlar bien la frecuencia de entrenamiento te llega a sabotear los entrenamientos. Luego, por ejemplo, la parte del mal descanso, he puesto aquí que quizás se puede paliar con programación y planificación, ya que realmente hay muchos aspectos del mal descanso que, dependiendo del estilo de vida que tenga cada uno, no se pueda llegar a controlar del todo. Entonces, aquí quizás sería analizar lo que es los horarios que tenéis normalmente y pensar qué huecos tenéis en vuestro día, en vuestra semana, para de esa manera analizar qué cosas podéis hacer con los horarios, con los huecos de horario que tenéis, para poder optimizar
ese descanso lo más posible, o si no, aquí también una opción que podéis hacer es, por ejemplo, dejar los días de entrenamiento pesado a los días que sean después de un día que sí podáis tener de descanso total, si os lo podéis permitir. Obviamente, si por ejemplo trabajáis de lunes a viernes, hay gimnasios que no están abiertos los domingos, pero si por ejemplo entrenáis en casa, quizás una opción aquí para controlar esa fatiga acumulada por el mal descanso de toda la tensión de la semana, quizás podría ser, por ejemplo, dar un sábado de descanso total y entrenar fuerte el domingo para que de esa manera el entrenamiento sea de más calidad, y entre semana quizás hacer entrenamientos con unas cargas que sean inferiores o más llevaderas con esa fatiga que se tenga. Quizás esa pueda ser una opción que podríais llegar a ser. Si no podéis controlar el descanso que podéis tener entre semana porque tenéis esos horarios saturados, analizar en qué momento de la semana estás más descansado para realizar en ese momento los entrenamientos más pesados. Sí, puede ser tu prioridad, obviamente, optimizar ese entrenamiento de fuerza. Y luego, por último, el del mal sueño. Si bien yo creo que aquí también afecta esto que os acabo de comentar con el mal descanso, creo que aquí dos factores adicionales a los que os he comentado en ese aspecto es cuidar lo que es los hábitos de sueño y también cuidar lo que es en general la higiene de sueño. Y aquí, por ejemplo, con hábitos de sueño, aunque quizás yo aquí no sea muy adecuado porque yo soy noctámbulo, pero yo creo que quitando mi noctambulidad, o como se llame, tengo buenos hábitos de sueño y tengo buena higiene de sueño. ¿Y a qué me refiero con esto de hábitos y higiene de sueño? Pues por ejemplo, hay algunas estrategias como por ejemplo tener horarios más o menos preestablecidos y respetarlos, o sea, lo que es evitar días de trasnocho o de acostarte por ejemplo antes o después de la hora que sueles tener de la rutina, para que de esa manera el cuerpo regule lo que es esos ciclos circadianos, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, también lo que es dormir sin distracciones, también evitar todo tipo de cosas que puedan sabotear lo que es esa mejor calidad del sueño, como por ejemplo evitar ruido, evitar luces, evitar olores, evitar todo ese tipo de cosas sensoriales en la medida de lo posible para tener un mejor sueño y un mejor descanso. Aquí, por ejemplo, algunas soluciones que podéis llegar a tener es, por decir, si tenéis mucho ruido en casa o dormís a horas que no lo podéis controlar, pues quizás una buena compra de unos buenos tapones hechos a medida para poder dormir sin esas molestias de los ruidos podría llegar a ser una buena opción. También, por ejemplo, si os despierta lo que es la luz, os cuesta dormir con la luz por las ventanas que puede entrar, porque yo que sé, que tenéis una farola de la calle al lado de vuestra ventana, una opción ahí podría ser comprar lo que es persianas que sean más opacas o comprar lo que es cortinas que sean opacas para que no entre tanta luz y de esa manera podéis descansar mejor. Y en general pensar en todo ese tipo de factores durante el sueño, que aunque sea poquito, el cúmulo de todos pueda llegar a significar una mejor calidad de este tipo de sueño. También aquí, ya que lo acabo de escuchar de una entrevista que hicieron a un experto de esto del sueño, decía algo así como que si una persona, por ejemplo, dice que duerme bien, pero que luego tiene sueño todo el día o que está cansada todo el día, él, por ejemplo, creo que decía que podría hacer dos cosas más o menos para ver si es cierto eso que está diciendo de que está durmiendo bien. Una que decía era que un día durmiese sin despertador y que analizase cuántas horas está durmiendo de verdad. Por decir, si tú por tu horario de trabajo estás durmiendo solo 6 horas y crees que estás durmiendo suficiente y luego, por ejemplo, el fin de semana duermes sin despertador y duermes un par de horas más de esas que sueles dormir entre semana, pues quizás en este caso yo aquí estimo que significa que te están faltando un par de horas de sueño. Entonces lo suyo en este caso sería lo que es intentar acostarte un par de horas antes. Y también, aunque aquí no me acuerdo bien qué es lo que decía, creo que decía que si el factor de horas de sueño no era, quizás habría que ver lo que es la calidad dentro de esas horas de sueño, y hay algunos factores como por ejemplo personas que tienen apnea del sueño y cosas por el estilo. Aquí ya se me está olvidando mucho, pero ahí tenéis la idea, y si creéis que por ahí puede haber algo interesante, pues ahí lo buscáis, investigáis un poquito más. Solo os quería dar lo que es una idea general. Y aquí, lo que es la parte de fatiga intrasesión, he puesto por ejemplo un calentamiento mal ajustado, un mal orden y tipos de ejercicio, y no gestionar correctamente las variables. Y en todos estos casos os puedo comentar efectos prácticos que he podido vivir en carne propia, por ejemplo, y de hecho muy recientemente. Mirad, en la parte de un calentamiento mal ajustado he puesto que, por un lado, el calentamiento puede ser excesivo y puede producir fatiga, y en su defecto, si el calentamiento no es suficiente, puede haber una falta de activación, puede haber rigidez y puede haber falta de lubricación en las articulaciones, que puede llegar a producir dolor, y este tipo de cosas pues podría llegar a exponerte a una lesión.
¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estáis con cargas máximas, estos factores de calentamiento y las series de aproximación creo que son totalmente determinantes y pueden significar, dependiendo del levantamiento, poder llegarlo a ser o no poder llegarlo a ser. Un ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que es con mi entrenamiento, porque básicamente me ha pasado hace como 2-3 semanas, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, sé que tengo que gestionar muy bien las series de aproximación y el calentamiento que voy a hacer a la hora de hacer press militar. Porque puede significar que pueda hacer los levantamientos con los 90 kilos, aunque sea con mala técnica, o que incluso la barra no se me despegue del pecho porque no he aproximado correctamente. Y ahí, por ejemplo, yo he notado que si, por ejemplo, hacía demasiadas series de aproximación hasta llegar a esa carga, llegaba cansado y no hacía el levantamiento y me saboteaba el press militar y me saboteaba todos los ejercicios de hombros que tenía después. Así que por esa parte tuve que reducir esa serie de aproximación y metiéndome incluso en esa parte de defecto que os he comentado de que falte activación. Si por ejemplo faltan hacer series, yo noto que, por decir que esto ya es muy bestia y esto no me imite, ¿vale? Esto no lo hagáis porque os podéis romper. Solo que como yo conozco mi cuerpo, yo entreno así desde hace muchos años, yo noto más o menos cuando lo puedo hacer. Pero yo, por ejemplo, incluso medio frío, ¿vale? Esto no lo hagáis, repito. He intentado hacer ese levantamiento máximo y he podido notar que la falta de activación hace que la musculatura no esté preparada todavía y puede hacer que llegue a fallar el levantamiento, si bien es cierto que también lo puedo llegar a levantar. Entonces, si no lo levanto, yo noto que como que la musculatura, si no le haces unas cuantas series para que se haga una idea qué es lo que tiene que hacer, como que no se coordina bien y no produce la fuerza. Y por otro lado, lo que noto al hacer esos levantamientos de manera drástica, sin serie de aproximación, es que la musculatura está tan poco lubricada y está tan poco preparada, está tan rígida, que por un lado noto a la hora de levantar, aunque lo puedo levantar, que me cuesta más de lo normal, noto que me puedo llegar a romper incluso en otras zonas que no están tan involucradas en el movimiento, como puede ser lo que es la espalda, como puede ser, ahí no noté uno de esos levantamientos haciéndolo desde frío en los tríceps y cosas por el estilo. Y también notaba lo que es por esa más rigidez, que me dolían más las muñecas, me dolían mucho más. Entonces hay un equilibrio que hay que mantener para poder hacer los mejores levantamientos posibles. Aquí, por ejemplo, si me paso con las series me fatiga, no puedo levantarlo, pero si no caliento nada, me puedo romper, sale más difícil, empiezan a doler las cosas y el dolor produce inhibición que luego sabotea las siguientes series del entrenamiento. Entonces tenéis que ir buscando lo que es esos puntos medios con los cuales no tengáis fatiga a la hora de calentar y notéis lo que es las articulaciones y la musculatura que esté preparada para hacer esos levantamientos. Es importante que vayáis conociendo vuestro cuerpo y os vayáis acercando. Aquí yo, por ejemplo, un experimento que fue el que me saboteó un entrenamiento y casi me saboteó una semana, fue, por ejemplo, yo pensando que si, por ejemplo, hacer serie de aproximación de militar me sabotea y luego voy fatigado a la hora de levantar, pero, por ejemplo, hacer las HSPU, o sea, las flexiones de pino, yendo hasta abajo con la versión que yo hago, lo que es así con esta inclinación para ir yendo más abajo, no noto ningún esfuerzo, puedo llegar a hacerlo frío y no noto tanto riesgo que levantar esa carga. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, caliento con las HSPU y luego paso a ser el militar? Pues ahí lo que pasó fue que me saturó con 2 series de 2 repeticiones, que ni siquiera fue el fallo, me saturó tanto el sistema nervioso que luego fallé el militar y fallé todos los levantamientos de halterofilia, porque me dejó lo que es el sistema nervioso frito y los hombros totalmente inútiles. Entonces, esa decisión de 2 series, de 2 repeticiones, sin ir al fallo, me sabotearon casi una semana de entrenamiento. Así que aquí lo que es esa conclusión de esta parte de fatiga intrasecciones, que cuidéis tanto esa parte de el calentamiento que llegue a ser adecuado, que el calentamiento sirva para lo que lo estás haciendo, el orden de los ejercicios, porque fijaos, un ejercicio que puse antes me saboteó todo el entrenamiento posterior, y lo que es los tipos de ejercicio, porque, por ejemplo, si este press militar lo pongo al final del entrenamiento, son levantamientos que no voy a poder hacer al final, porque noto como que los hombros, en mi caso al menos, son más proclives a ese tipo de fatigas. Pero, por ejemplo, al final del entrenamiento tengo algunos ejercicios que son muy pesados y que yo noto que me rinden bien aunque esté fatigado. Entonces, son cosas que tenéis que reflexionar y ver cómo responde vuestro cuerpo a este tipo de levantamientos. Luego, pasando a otro factor que yo creo que es muy importante en esto de inhibidor o saboteador de la producción de fuerza, he puesto aquí como falta de foco y de concentración, y lo que es yendo más allá, lo que es evitar lo que es las distracciones.
Obviamente, como os comenté lo que es al principio, estas cosas, con levantamientos que no son máximos, pues son cosas que no tienen tanta importancia. Quizás lo que pueda significar es que te hagas, por ejemplo, menos repeticiones, o en todo caso, por ejemplo, que las repeticiones no se hagan con la máxima velocidad posible, y por lo tanto de esa manera estés saboteando por esa parte lo que es las posibles mejoras en fuerza, por esa parte del rate of force development, por no desarrollar la máxima fuerza en cada levantamiento que se está haciendo. Pero en levantamientos máximos yo creo que estos factores son totalmente determinantes, e incluso son factores de riesgo que puede significar que el levantamiento no solo salga mal, sino que incluso te pueda llegar a lesionar. Y como veis, son factores que afectan lo que es al cerebro, por lo tanto afectan lo que es al sistema nervioso. Entonces, ¿qué podríamos sacar aquí? Que si estáis en un día que, por ejemplo, os tocas el levantamientos máximos y os falta foco, falta concentración o hay muchas distracciones, a lo mejor sería buena idea lo que es adaptar las cargas de entrenamiento o incluso reduciéndolas, o reducir lo que es las series efectivas a las series que realmente vayas a ser efectivas de calidad y no series a medio gas. Aquí yo, por ejemplo, noto que muchas veces puedo tener el foco o la concentración pero limitada a un par de series porque después como que tengo la mente muy disipada, porque estoy cansado, por lo que sea. Pues ¿qué puedo hacer? Tenía planificado hacer 4 o 5 series y puedo hacer 3 series de máxima calidad y luego los levantamientos son como medio, pues puedo dejarla en esas 3 series de calidad donde pueda mantener mi concentración, y los siguientes levantamientos o les reduzco las cargas o directamente paso a otra cosa. También aquí, por ejemplo, lo de las distracciones, aquí yo he notado muchísimo que, por ejemplo, el cúmulo de distracciones de estar hablando, del móvil, del ruido de la tele, del ruido de, yo que sé, que están las gatas por ahí o cualquier cosa, luego ese cúmulo como que me va afectando lo que es durante el entrenamiento y me inhibe lo que es esa producción máxima de fuerza, entonces afecta lo que es al rendimiento. Entonces, aquí estos factores sería, por un lado, gestionarlos correctamente, por decir, si tú notas que si te pones música o si gestionas bien la parte del móvil no te está afectando el rendimiento, pues quizás no haya que hacer nada. Pero si, por ejemplo, detectas que ese tipo de cosas luego afecta al rendimiento de los levantamientos, quizás una buena opción es quitarlo. Yo aquí, por ejemplo, una perspectiva que estoy empezando a tomar ya más seriamente, lo que es con esto de las distracciones a la hora de entrenar, es que ya, sobre todo los días de entrenamiento pesado, me los estoy tomando como si fuesen unas sesiones de meditación. O sea, quito totalmente lo que es las distracciones que tenga en casa. Ya no me pongo ni música, antes me ponía lo que es ruido de fondo, ya me quito ruido de fondo. De hecho, lo que es aquí, lo que es al lado, a la hora de descansar, me pongo lo que es la silla y quedo lo que es totalmente aislado e intento entrar como en ese estado de trance en el que solo existe, por ejemplo, los levantamientos a la hora de entrenar y lo que es el descanso, la recuperación o lo que sea cuando estoy descansando, y a partir de ahí como que no existe nada más. Entonces, esta parte es importante tenerla en cuenta. Y por último, yo creo que otros factores que pueden inhibir esa producción de fuerza o sabotear viene a ser el miedo, lo que es la inseguridad, y aquí también añado lo que es el miedo y la inseguridad que pueden producir levantamientos desconocidos. Y esto, por ejemplo, si habéis visto los vídeos de mi entrenamiento, a mí me pasa lo que es de manera alarmante con las sentadillas, ya que a la hora de hacer levantamientos, sobre todo si son entrenamientos pesados en los que necesitas tu sistema nervioso y tu cerebro está pensando en que tiene miedo y cosas por el estilo, pues obviamente la producción de fuerza se va a ver totalmente perjudicada. Al igual que esa parte de sentirse inseguro a la hora de hacer los levantamientos. Y aquí lo que pasa también es que creo que estos dos factores podrían llegar a producir una descoordinación a la hora de realizar los levantamientos y podrían llegar a ser factores de riesgo de poderse lesionar si aún así queréis continuar y aún así queréis hacer los levantamientos. Entonces, aquí habría que pensar si esos miedos o esas inseguridades las podéis atajar de alguna manera. Yo, por ejemplo, el miedo que tengo lo que es con las sentadillas y cosas por el estilo, yo creo perfectamente que se me quitaría la tontería si tuviese una jaula de sentadilla con la que note que puedo fallar sin problema. Y de hecho, seguramente si tuviese ese tipo de elemento, trabajaría lo que es las sentadillas al fallo, lo que es durante unos días, para quitarme el miedo con esa parte de choque, pero obviamente controlándolo y sin correr riesgo, porque mi mayor miedo con ese ejercicio es quedarme pillado abajo y luego me inhibe a hacer más repeticiones y a tirar más peso. Así que quizás aquí sería analizar el foco, el origen del miedo que estéis teniendo, si es razonable, si está justificado, y si no es razonable, pues intentar lo que es eliminarlo, quizás con una exposición progresiva para ir pillando confianza. Esto, por ejemplo, de esta inseguridad yo lo veo mucho lo que es a la hora de hacer saltos, sobre todo cuando salto rollo de parkour o saltos de altura,
que lo he notado a mí, lo he notado en otras personas, que yo sé perfectamente que tengo la capacidad de, por ejemplo, hacer un salto de un par de metros de un muro a otro, pero la inseguridad me inhibe el salto y acabo saltando menos, incluso me acaba exponiendo a que tengo una caída y me acaba exponiendo lo que es una lesión. Entonces, esa parte, como os digo, yo creo que se va paliando poco a poco con una exposición progresiva. Y por eso he puesto en esta parte lo que es el miedo a lo desconocido. Y eso del miedo a lo desconocido es que quizás esos miedos y esas inseguridades a la hora de hacer los diferentes ejercicios o levantamientos, aquí siguiendo con el ejemplo de parkour, pues se consigue, por ejemplo, acercándose poco a poco a esos estímulos y enseñarle al cuerpo a que realmente sí está capacitado para hacer ese tipo de ejercicios o maniobras o lo que queréis ver. Por ejemplo, aquí lo que es con lo de miedo a lo desconocido puede significar en que tú, por ejemplo, con una planificación planificas, por ejemplo, hacer un levantamiento de 110 kilos, ves razonable que puedas levantar 110 kilos, tu máximo, por ejemplo, está en 105 kilos, y el 105 kilos lo haces fácil, pero el 110, por ejemplo, como es algo desconocido, te entra esa seguridad, te entra ese miedo, tu sistema nervioso nunca se ha expuesto a este tipo de tensiones, entonces yo creo que eso puede hacer que inhiba esa producción de fuerza y pueda hacer que falles el levantamiento, no porque no estás capacitado, sino porque simplemente te falta acostumbrarte a ese tipo de cargas, a ese tipo de exposiciones. Así que si, por ejemplo, os pasa este tipo de cosas, de que sobre el papel deberíais estar levantando esas cargas, pero luego cuando lo intentáis no sale, yo diría que os tengáis un poco más de paciencia, os vayáis exponiendo poco a poco, como por ejemplo, yo con la sentadilla por delante, para que os hagáis una idea, al exponerme a cargas que debería levantar fácilmente, las primeras veces que directamente la barra sentía que me aplastaba, como que me costaba respirar, me producía agobio, y eso hacía que no pudiese hacer esos levantamientos, pero luego con el tiempo, poniéndome esa carga y mi cuerpo aprendiendo a lo que es a respirar, a acostumbrarse con esa carga, pues pude ir levantando. Lo mismo con, por ejemplo, con el push press, que esto fue hace pocos meses. Las primeras veces que me expuse lo que es con los 100 kilos, yo notaba, por ejemplo, por lo desconocido, lo que es la carga, muchísimo peso, mucha ansiedad, mucho agobio por tener el peso encima, y luego a la hora de intentar hacer el empuje directamente mi cuerpo me inhibía totalmente para hacer el movimiento, pero luego con el tiempo al exponerme, por ejemplo, a hacer push press parciales para irme acostumbrando, fui perdiendo lo que es esa inhibición y pude llegar a completar ese push press con 100 kilos. Y hay una demostración, la podéis ver por ejemplo en el vídeo de Tirando Máximas con 30 años, en el que estoy haciendo push press, que hice por ejemplo un 102 más o menos fácil, y el 103 ni siquiera me atreví a hacerlo porque esa sensación de peso desconocida me inhibía la producción de fuerza, pero esas cosas con experiencia yo creo que se pueden llegar a sobrepasar, porque ese miedo a lo desconocido yo creo que es un inhibidor muy importante de fuerza, sobre todo si no hay estímulos externos que puedan paliar eso, porque por decir, no lo mismo estar entrenando solo y ponerte a hacer estos levantamientos que, yo que sé, que estar rodeado de 20 personas gritándote todos, ahí animándote y cosas por el estilo, que como que estas cosas las sobrepasas y puedes intentar hacer y aprovechar esa capacidad máxima. Pero doy por hecho que no todos vosotros vais a tener lo que es a un grupo animándoos constantemente a la hora de hacer estos levantamientos. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. ¿Os podéis creer que yo pensaba que este vídeo iba a ser de 5 minutos? Por iluso yo. Al final, después de la edición que quedará un vídeo de 20 minutos 40, más o menos, luego lo veremos, pero mi intención era hacerlo cortito, pero fijaos que al final me enrollo y salen un montón de cosas. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, que reflexionéis un poquito sobre este tipo de factores para que podáis optimizar vuestros entrenamientos, porque yo creo que hay muchos de estos factores que fácilmente los podéis paliar con un poquito de estrategia, haciendo unos cuantos cambios. Y bueno, un saludo, hasta otra.